otra entrega más de la historia de la energía que somos. En estos días alguien me preguntaba, me decía, oye Henry, ¿por qué desde la óptica de hipnosis conectiva nos hacen una diferencia entre la ciencia y la conciencia? ¿Eso es lo mismo? ¿O qué es el cuento entre estas dos palabras que son tan parecidas y tan utilizadas en la actualidad? Y justamente vamos a hablar de eso, realmente. Porque por una perdimos otra, siendo una hija de la otra. Realmente la ciencia es una hija de la conciencia, pero pudiésemos decir una hija un tanto rebelde. En estos mundos tridimensionales, materiales, sólidos y densos, quien tiene, digamos, el poder y quien tiene el sartén por el mango es aquel que tiene la ciencia a su favor. ¿Qué sería de todos estos mundos sin la ciencia? Por ejemplo, aquí vamos al recuento histórico, desde la época que nos hablan de los cavernícolas hasta esta forma de comunicación existente, allá en señales de humo, póngale, o en pictogramas, y ahora aquí a través de medios avanzados, entre comillas, como este. Todo esto es la famosa magia de la ciencia. Es que la ciencia está más ligada a todo eso, a las mancias, a la magia. De hecho, primero vino todo ese proceso de la alquimia, y acuérdense de eso. Aquellos que buscaban convertir justamente los metales básicos o bajos en oro, como el plomo en oro. Todavía hay gente que anda en ese asunto, buscando hacer esa conversión. Pero de allí, de todas esas cosas que se fueron depurando desde la magia, desde la hechicería, desde lo que manejan realmente las entidades que son reales de aquí, de estos mundos densos. O sea, todas esas entidades que luego se van transformando y se hacen pasar por seres lumínicos, pero que en realidad son energías bajas. Ellos manejan eso y tuvieron que desarrollar esa capacidad de mancia, que luego la convirtieron en alquimia, que luego de esa alquimia pasó a ser química, física, biología y todas las ciencias que hoy hay. Algunos que tienen y tenemos formación académica, en el caso mío también. Yo tengo una formación dentro del campo de la química farmacéutica. Y entonces justamente me incliné por allá por aquella, digamos, sabor que uno tenía o que tiene por los conocimientos científicos, porque considera que a través de ellos se va a llegar a la verdad. Pero son verdades que siempre van a quedar allí faltando, porque muchas cosas de la ciencia están en teorías. Y las teorías que, por ejemplo, la teoría de cómo llegamos aquí, la teoría de la evolución del hombre, que es así se llama, la teoría de la relatividad, la teoría de esto, la teoría de aquello, la teoría de lo... O sea, muchas cosas, dice la ciencia, hasta que no sea confirmada en su totalidad no se convierte en una ley. Entonces la ciencia es un paso muy lento de avanzar, de avanzar. Y la ciencia realmente es el argumento con el cual nos han tenido aquí. Vamos un poquito más atrás, donde empezó la ciencia desde la historia de la energía que somos, desde el recuento que hemos venido haciendo. Cuando nosotros empezamos a descender de ser energía pura a convertirnos en un aspecto físico, que eso ocurrió luego, como les decía, vienen los protoplasmáticos, los hiperbóreos, los lemures, y en la Lemuria se empezó esta tridimensionalización. Y con la tridimensionalización se fue perdiendo los niveles de conciencia, y cuando todavía se compactó más el cuerpo ocurrió algo especial, que eso ya fue en la Atlántida. La Atlántida como tal, cada vez que nos hacen un recuento de ella, se habla de las grandes manifestaciones científicas de la Atlántida. Nosotros, tú que estás viendo, tú que te interesas por estos temas, como los que nos interesamos por ellos, hoy
por allá muy adentro nos acordamos que cuando pasamos de ese tránsito de ser lemures, que todavía teníamos un alto nivel de conciencia y no necesitábamos la ciencia, oiga esto, no necesitábamos la ciencia porque no teníamos que tener celulares, porque nos podíamos comunicar vía vibracional. No teníamos que tener grandes naves para ir a otros lugares porque nos podíamos desplazar vía vibracional. No teníamos que tener, digamos, visas, pasaportes, porque podíamos estar no solo en esta esfera, sino en el lugar del cosmos donde quisiéramos. No teníamos televisores porque teníamos visión remota, todavía activa. Y la visión remota permite ver así, en forma remota, lo que se quiera, donde se quiera. O sea, toda la tecnología que hay ahorita en la Lemuria inicial no existía, porque se tenía, era parte de la conciencia. No teníamos que tener grandes, digamos, proyectores de sonido, porque lo percibíamos simplemente. No teníamos que tener refrigeradores o cosas de esas, porque nos alimentábamos más en forma energética. O sea, todavía estábamos ligados a la conciencia. Cuando se perdió y se pasó a la Atlántida, en la Atlántida justamente fue ese hecho, que estos personajes que hoy llamamos interferentes, y que eso se hacen llamar deidades, dioses, demonios, cútulos, dracos, reptiles, insectoides grises y toda esa múltiple gama, empezaron a descrestarnos con la ciencia, empezaron a sacarnos la visión remota y nosotros a hacer canjes de nuestros dones por la ciencia que ellos mostraban, por las supuestas capacidades y avances que tenían. Pero también ellos empezaron a drenarlo de lo que nosotros poseíamos y de los dones que fuimos entregando. Cada vez que perdimos conciencia, aumentaron los niveles de ciencia de ellos, porque ellos, todos estos personajes, por eso te hablan que los dioses bajan en naves. Léate el Mahabharata, léase el Popol Vuh, que esos antes vienen del inframundo. ¿Cómo ascendieron? Léase los registros de cada religión y va a ver que dentro de ellos hay tecnología envuelta, porque ellos necesitan la tecnología. La tecnología es parte de la involución, la tecnología es parte del proceso de querer igualar a la conciencia, que es lo que la energía pura que somos tiene y posee, conciencia. Y en la conciencia está todo, es la conexión con el todo, como lo decía en anteriores videos. Entonces mire la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Y nosotros aquí, no quiere decir que no utilicemos la ciencia, no, de una vez hacemos esa claridad. ¿Qué tal que estuviéramos en estos mundos tridimensionales o como estamos en este momento y no tener esta forma de poder comunicar? Claro, es necesario utilizarla, es necesario utilizar la medicina, pero vos miras que la medicina siempre hay algo cojo en ella. Te tomas una pastilla para curar algo y genera un daño colateral. O te hacen un examen posible para mirar, como una resonancia, ponle, y hay residuos dañosos en el cuerpo. O una ecografía, o cualquier sistema que te hagan, siempre va a quedar algo allí impregnado dentro de ti, porque es parte del proceso, todavía. No está concluido y no estará concluido porque la ciencia, además, desafortunadamente, ya cuando la ciencia la politizan y cuando la ciencia la vuelven dentro de los estados militares, la ciencia básicamente sirve para la guerra. Y cada cosa que se descubre, como la época que estamos pasando de la pandemia, justamente hay detrás de ello toda una creación científica. Los virus no aparecen así como así. Los virus son hechos en su totalidad. No es que salgan de las tumbas de Tutankamón y que no sé qué y todo ese cuento que nos han hecho. No, eso constantemente han sido creados. Son entidades biológicamente creadas con ADN o RNA, de acuerdo a lo que quieran de la letalidad del mismo, con capacidad reproductora y mutante. Por eso los virus no se pueden acabar y siempre estarán, y son parte de la tecnología científica existente.
y sobre todo cuando se desea en términos de guerra hacer pues mucho más, toman la ciencia para llevarlos allí. Y algunos hombres de conciencia, porque han venido hombres de conciencia, todos los planteamientos hechos en un porcentaje por Tesla son desde la conciencia, desde la realidad. Por eso Tesla se sentaba frente a la famosa máquina de rayos y cosas y a él no le pasaba nada porque él mismo sabía que él era la energía. Todo es la luz, decía. O digamos algunos avances entregados por la teoría de lo que llaman teoría de la relatividad, que es por la no aceptación que la llaman así, pero justamente la física que muestran Planck, Einstein y todos aquellos que hablan justamente del mundo cuántico, que es la otra física, o mejor dicho, que es la otra realidad, y que es una realidad más coherente con la energía que somos, que toda la física newtoniana que corresponde a los mundos tridimensionales. No es mentira, pero es la correspondiente acá, a esto, a la densidad, a lo grande, a lo pesado, a la materia como tal. Entonces, hay toda esa connotación especial. La conciencia es la conexión con el todo que somos. Y allí no necesitamos ningún artilugio para movernos, para hablar, para nutrirnos, para vivir, para existir. No, simplemente somos. Pero en estos mundos, claro, se necesita la ciencia para hacer que se convierta en ayudador y a veces justamente en una muleta que no permite el desarrollo de la conciencia. Estar pegado totalmente a la ciencia y considerar que ella es el todo del todo no te va a permitir destaponar todo aquello que realmente eres y no te va a permitir unirte a la conciencia. Y no la estoy despreciando, vuelvo y le digo, es necesario. Y el día que uno necesite algo de la medicina, hay que hacerlo. Hay que ir a que le hagan la operación, hay que tomarse la medicina, hay que hacer esto. Estamos utilizando, porque sería incoherente totalmente ponerme en contra de la ciencia si estoy utilizando un aparato que es creado desde la tecnología científica. La necesitamos mientras estemos aquí, pero justamente el llamado es a eso, a que vamos incrementando como alguna vez fuimos en la Lemuria. Ahorita lo que tenemos que hacer es ese proceso de retroceso, cuando en la Atlántida cambiamos todos nuestros dones, nuestras capacidades por ciencia, por tecnología. Eso fue lo que nos dieron, ese fue el canje que hicimos realmente. Y mire dónde vamos, pasó la era Atlante y mire que cada día hemos perdido más, cada vez estos cuerpos los han hibridado más, cada vez digamos, monopolizado más, cada vez los han subyugado más. Son débiles, y somos débiles en estos cuerpos, frágiles en su totalidad, bastante. Pero cuando empezamos a recobrar esos niveles de conciencia, nos conectamos con la energía que somos. Y esa energía vibra en armonía. Y esa armonía te hace recordar. Y esa energía vibra en coherencia. Y esa coherencia te hace saber cómo puedes vivir y cómo debes vivir aquí. Y cómo debes estar conectado allá. Eso es la coherencia. No podemos ser incoherentes, no. La conexión con el todo nos hace coherentes realmente. Y que andar en los caminos de la guerra, andar en los caminos de las condiciones sociales, de meterme en este asunto, a defender a este o aquel otro partido político, a este o aquella otra religión, a este o aquel otro estado económico, a este o aquella otra actriz, actor, en fin, el mundo de la telenovela, el mundo de la farándula, el mundo que le proyectaban a aquel o que nos mostraron en una película de Hollywood llamado El Show de Truman. Se la recomiendo. El mundo proyectado desde allá. ¿Cómo se manejan? No, hay que salir de allí. Hay que despertar, como dijimos en el anterior retorno, que es lo que vinimos a hacer. Nosotros vamos a despertar y es nuestra obligación despertar porque nos dormimos. Entonces despertemos, vivamos, respiremos, vibremos y hagamos esa claridad. Bonita es la ciencia, pero simplemente magnífica, grande es la conciencia
Y cuando nos unimos a la conciencia, simplemente la ciencia está ahí integrada. Es una derivación mínima de todo el porcentaje que corresponde llamado conciencia. Bueno amigos, espero que esta contesta desde la óptica de hipnosis conectiva te quede clara siendo más, pero por hoy la dejamos